Diferencias entre los medios de transporte aéreo, fluvial y férreo. Dentro de estas diferencias, el transporte aéreo se destaca por se desplaza en el aire. Su principal característica es su velocidad y su seguridad. La capacidad de sus viajes son transcontinentales e internacionales. Su costo tiende a ser alto y se expande rápidamente su uso a través del mundo. Dentro de las características del transporte fluvial, se desplaza por los ríos y las arterias fluviales. Su principal característica es su capacidad de carga y su flujo sin tráfico. Y su costo es moderado y relativamente económico con transportes de carga terrestre. El transporte férreo se desplaza por rieles terrestres. Su principal característica es su versatilidad en tipos de carga. Tiene poco riesgo a retrasos y su seguridad de transporte es elevada. También la capacidad de sus viajes son regionales e internacionales y su costo tiende a ser económico en relatividad con transportes de carga terrestre. Iniciamos hablando acerca del transporte aéreo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves con un fin comercial. El transporte aéreo civil de cargamento o si fuera con fines militares, siempre este se incluye en las actividades de la logística. Dentro de los tipos de aeronaves, específicamente aviones, tenemos el avión mixto de pasajeros, que es un avión que puede trasladar pasajeros y al mismo tiempo puede trasladar cierta cantidad de carga. Existen los aviones de carga, que son aviones especialmente diseñados y construidos para realizar labores de transporte de mercancías. Y existen los aviones supertransportadores, que son aquellos aviones que están especialmente diseñados para llevar cargas de volúmenes extradimensionados y con pesos muy altos. Los documentos necesarios que necesitamos en el funcionamiento para el transporte aéreo son manifiesto aéreo, póliza de fletamiento o contrato charter, split charter, ABW Airway Bill o conocimiento de embarque aéreo, AWB House, AWB Master. Hablaremos acerca de los medios de transporte en el transporte aéreo. El avión mixto es un avión transcontinental de fuselaje ancho fabricado para el transporte internacional de pasajeros que también tiene cierta capacidad autónoma de carga. Su naturaleza de carga puede transportar la carga unitarizada y la carga general y el transporte de pasajeros. Su funcionalidad es transportar pasajeros y carga de dimensiones medianas con capacidad internacional e intercontinental. Llega a velocidades de más de 900 km por hora y su promedio de capacidad de carga es de 13.000 kilos. El avión de carga. Los aviones de carga se dedican exclusivamente a transportar carga, para lo cual ofrecen un incremento del volumen de la carga y están diseñados exclusivamente con ciertas características que mejoran su funcionabilidad, entre las que se destaca un fuselaje más ancho, con puertas traseras y un número mayor de llantas. Su funcionalidad principal es transportar cargas de hasta 20 toneladas embaladas y tiene una cabina para su uso de 83 metros cúbicos. Todo depende del modelo y su tamaño. Se usa generalmente para labores de correspondencia, envío de mercancías y algunas cargas especiales. Su naturaleza de carga corresponde a la carga unitarizada, carga general y la carga sólida. Entre sus ventajas está su versatilidad, su rapidez, es un transporte seguro, su buena disponibilidad. Entre sus desventajas están: no aplica para cargas peligrosas, tiene restricciones de dimensiones y pesos muy altos, y su alta exigencia en revisiones de mercancías por entidades aduaneras. El avión supertransportador. Estos son aviones especialmente
diseñados para llevar cargas voluminosas y extradimensionadas, diseñado por empresas como Airbus, Antonov y Boeing, a partir del avión de carga, con grandes modificaciones para poder llevar cargas de gran tamaño con capacidades de 1210 metros cúbicos, envergadura de 44.8 metros y un diámetro de 7.1 metros en el compartimiento de carga. Su capacidad generalmente es de 47 toneladas de carga. Su funcionalidad está especialmente destinada para cargas como el traslado o transporte de equipo industrial de gran tamaño, el traslado de componentes de la Estación Espacial Internacional y el transporte de vehículos completos como lo pueden ser en ocasiones automóviles, camiones, trenes o incluso helicópteros enteros. Atiende al tipo de carga especial. Sus ventajas puede llevar cargas de dimensiones muy grandes, tiene gran alcance geográfico y una velocidad de 900 km por hora. Se pueden introducir objetos frontalmente. Su posibilidad de transportar cargas es muy adaptable y muy ágil. Entre sus desventajas son: su gran envergadura provoca algunos problemas en los aeropuertos. Son necesarios entre 2.400 y 3.000 metros para despegar y aterrizar. Los altos costos de este transporte aéreo son una de sus desventajas. También existe la alta exigencia de revisiones de cualquier tipo de mercancía llevada en uno de estos aviones. Dentro de los medios de transporte aéreo está el helicóptero. El helicóptero es un aparato más pesado que el aire, que no se eleva utilizando alas fijas como la de los aeroplanos convencionales, sino que mediante de uno o varios rotores motorizados gira alrededor de un eje vertical situado sobre el fuselaje. Los helicópteros pueden elevarse y descender verticalmente, permanecer en una posición determinada y o moverse adelante, hacia atrás o hacia los lados. Su funcionalidad principal del helicóptero se ha usado en labores para el transporte de pasajeros de entre 2 a 25 pasajeros según su tamaño. Se les usa en labores militares, también se equipa como helicóptero de ambulancia o rescate, también hay helicópteros grúa y también hay helicópteros para apoyar emergencias de desastres naturales. Su tipo de carga obedece al tipo de carga especial o transporte de pasajeros. Dentro de sus ventajas está: puede permanecer en el aire sin desplazarse, puede alcanzar velocidades de 240 km por hora y aterrizar en cualquier zona libre y plana que pueda maniobrar. Puede equiparse con diversos equipos según la necesidad y también su maniobrabilidad a baja altura es muy alta y permite llegar a zonas geográficas complicadas. Dentro de sus desventajas encontramos: son aeronaves susceptibles a las condiciones climáticas fuertes. Necesitan de entrenamiento extenso para su control seguro. Su vuelo no se basa en superficies que generan gran sustentación como las alas de un avión y por esto depende 100% de sus motores. Su mantenimiento puede ser complejo y costoso y debe ser muy cuidadoso. Dentro de los medios de transporte aéreo encontramos el dirigible. Este es un aerostato autopropulsado y con capacidad de maniobra para ser como una aeronave. La sustentación aerostática se logra mediante depósitos llenos de gas de menor densidad que la de la atmósfera circundante. Difiere de la sustentación aerodinámica obtenida mediante el movimiento rápido de un perfil alar como la del ala de un aeroplano o las aspas de un helicóptero. Su funcionalidad principal se han convertido en aeronaves de avistaje, también con propósitos publicitarios como plataforma para cámaras de televisión y para servicios turísticos. También hay dirigibles que se han destacado por ser solución en servicios de seguridad y control público. Dentro de sus principales ventajas está que se usa poco combustible, puede alcanzar grandes alturas, mayores que las de un aeroplano o un helicóptero, se mantienen largos periodos de tiempo en el aire, son estables y permiten una visión periférica del entorno. Son visibles a grandes distancias, por lo cual se han usado con fines publicitarios y turísticos. Dentro de sus desventajas está: su tamaño es muy grande y es difícil su aparcamiento. Poca capacidad de llevar cargas. No son muy veloces, su maniobrabilidad es limitada y lenta. No pueden llevar muchos pasajeros.
Medios de transporte férreo. El transporte férreo es un sistema de transporte de personas y mercancías guiado sobre una vía férrea. El medio férreo es un sistema de largas distancias a baja velocidad usado de manera regular para el transporte de materias primas como carbón, madera, cereales y químicos. También productos manufacturados y de gran volumen o gran cantidad. El tren urbano. Este es uno de los medios de transporte ferroviarios. El tren está compuesto por una serie de vagones o coches acoplados entre sí y remolcados por una locomotora, o bien son coches autopropulsados. Generalmente circulan sobre carriles permanentes para el transporte de pasajeros de un lugar a otro. Existen trenes de carretera. El ferrocarril puede ir por carriles de trenes convencionales o otras vías destinadas y diseñadas para la levitación magnética. Generalmente su uso es para el transporte de gran número de pasajeros que realizan viajes de corto y largo recorrido. Hoy en día existen trenes de alta velocidad que facilitan y comunican las ciudades en un menor tiempo. Son trenes que circulan a una velocidad máxima de 360 km por hora por líneas de ancho internacional electrificadas de larga distancia. Entre sus ventajas están: tiene su propia vía por la que circula y se desplaza sin obstáculo de otros vehículos. Puede desplazarse con grandes cantidades de personas de forma segura y eficiente. Pueden ser muy veloces y usar fuentes de energías diversas y ecológicas. Entre sus desventajas tenemos: necesitan de su propia infraestructura de vías. Solo se desplazan por vías con rieles. Existe un gran número de ciudades entre las que no existe conexión por tren. En algunos casos, la frecuencia de los trenes es escasa. El tren de carga. El tren de carga o tren de mercancías es una composición de una locomotora de gran potencia y una serie de vagones preparados para el transporte de carga. Es habitual que estos trenes tengan dos locomotoras, ya que necesitan de gran potencia para mover las toneladas de la carga. En los recorridos con más pendientes pueden necesitar incluso más locomotoras. La funcionalidad principal de estos trenes está destinada al transporte de mercancías que suelen situarse en los polígonos industriales cercanos a las ciudades, donde están más próximos a las empresas o a los servicios, y no interfieren con el tráfico de pasajeros. Este tipo de tren tiene gran versatilidad en el tipo o naturaleza de carga a transportar, dentro de las cuales están la carga general, unitarizada, líquida, cargas a granel y carga sólida. Dentro de las ventajas de este tipo de tren existe permitir obtener bajos costos del transporte. Un tren de carga con 100 vagones puede reemplazar más de 100 camiones en las rutas. Posee más capacidad de carga y contamina mucho menos. Es muy fiable en tiempos de entrega y en el manejo de seguridad de las mercancías. Dentro de sus desventajas están: necesitan de su propia infraestructura de vías, pueden necesitar despejar intersecciones, su longitud puede generar espera en otros vehículos que transitan, y en ocasiones puede que muchas ciudades no tengan conexión con las vías ferroviarias. El funicular. El funicular es un tipo de ferrocarril especial utilizado para cruzar grandes pendientes. No se debe confundir con los ferrocarriles normalmente dotados para planos inclinados. Este circula sobre rieles que normalmente dispone de dos cabinas enlazadas por un cable de acero sobre una vía de ferrocarril, a modo de ascensor inclinado, de tal forma que mientras un vehículo sube, el otro baja, lo que permite aprovechar la energía potencial que queda en la parte superior para subir el inferior, y a la vez se frena el que está bajando. Su funcionalidad principal está destinada al transporte de pasajeros hacia zonas de lugares montañosos o pendientes muy pronunciadas, en las que se hace difícil el acceso por otros medios a motor que comúnmente se usan. El funicular también tiene su funcionalidad en los tipos de naturaleza de carga a granel para labores de minería.
Sus ventajas principales son: permite acceder a lugares pendientes muy elevados, permite llevar cargas a granel en descenso y ascenso, permite la visión periférica y la continuidad en los viajes. Entre sus desventajas están: necesita de su propia infraestructura de vías, no son muy veloces y necesitan de varios sistemas alternos de seguridad. El transporte férreo. El transporte ferroviario es un sistema de transporte de personas y mercancías guiado sobre una vía férrea. Es un sistema de largas distancias de uso de manera regular para el transporte de materias primas como carbón, madera, cereales y químicos, también de productos manufacturados de gran volumen. Los documentos necesarios en el transporte fluvial son: el manifiesto de carga, la lista de carga peligrosa, la lista de contenedores, el reporte de inspección del equipo, certificados de origen y certificados fito y zoosanitarios. El tren urbano. Este es uno de los medios de transporte ferroviarios. El tren está compuesto por una serie de vagones o coches acoplados entre sí y remolcados por una locomotora, o bien son coches autopropulsados. Generalmente circulan sobre carriles permanentes para el transporte de pasajeros de un lugar a otro. Existen trenes de carretera. El ferrocarril puede ir por carriles de trenes convencionales o otras vías destinadas y diseñadas para la levitación magnética. Generalmente su uso es para el transporte de gran número de pasajeros que realizan viajes de corto y largo recorrido. Hoy en día existen trenes de alta velocidad que facilitan y comunican las ciudades en un menor tiempo. Son trenes que circulan a una velocidad máxima de 360 km por hora por líneas de ancho internacional electrificadas de larga distancia. Entre sus ventajas están: tiene su propia vía por la que circula y se desplaza sin obstáculo de otros vehículos. Puede desplazarse con grandes cantidades de personas de forma segura y eficiente. Pueden ser muy veloces y usar fuentes de energías diversas y ecológicas. Entre sus desventajas tenemos: necesitan de su propia infraestructura de vías. Solo se desplazan por vías con rieles. Existe un gran número de ciudades entre las que no existe conexión por tren. En algunos casos, la frecuencia de los trenes es escasa. El tranvía. El tranvía es un medio de transporte de pasajeros que circula sobre rieles por una superficie de área urbana, en las propias calles, sin separación del resto de la vía, ni se le da sector o espacio reservado. En algunos de los casos, la vía férrea del tranvía puede transitar por vías públicas exclusivas y hasta cubrirse de césped, integrándola aún más al paisaje urbano. Su funcionalidad se usa en zonas metropolitanas como transporte complementario de pasajeros conectando diversas zonas de las ciudades. Un solo tranvía transporta el equivalente de 3 autobuses o 180 automóviles y unas 270 personas. Sus ventajas pueden ser un medio de transporte complementario, eficiente y ecológico, la reducción de la contaminación acústica, reducción de las vibraciones y mayor confort. Un solo tranvía puede transportar a más de 279 personas. Dentro de sus desventajas existen: necesita de su propia infraestructura de vías, necesita despejar algunas intersecciones y su longitud puede generar esperas en otros vehículos que transitan. El tren de carga. El tren de carga o tren de mercancías es una composición de una locomotora de gran potencia y una serie de vagones preparados para el transporte de carga. Es habitual que estos trenes tengan 2 locomotoras, ya que necesitan de gran potencia para mover las toneladas de la carga. En los recorridos con más pendientes pueden necesitar incluso más locomotoras. La funcionalidad principal de estos trenes está destinada al transporte de mercancías que suelen situarse en los polígonos industriales cercanos a las ciudades, donde están más próximos a las empresas o a los servicios.
y no interfieren con el tráfico de pasajeros. Este tipo de tren tiene gran versatilidad en el tipo o naturaleza de carga a transportar, dentro de las cuales están la carga general, unitarizada, líquida, cargas a granel y carga sólida. Dentro de las ventajas de este tipo de tren existe permitir obtener bajos costos del transporte. Un tren de carga con 100 vagones puede reemplazar más de 100 camiones en las rutas. Posee más capacidad de carga y contamina mucho menos. Es muy fiable en tiempos de entrega y en el manejo de seguridad de las mercancías. Dentro de sus desventajas están: necesitan de su propia infraestructura de vías, pueden necesitar despejar intersecciones, su longitud puede generar espera en otros vehículos que transitan, y en ocasiones puede que muchas ciudades no tengan conexión con las vías ferroviarias. El funicular. El funicular es un tipo de ferrocarril especial utilizado para cruzar grandes pendientes. No se debe confundir con los ferrocarriles normalmente dotados para planos inclinados. Este circula sobre rieles que normalmente dispone de dos cabinas enlazadas por un cable de acero sobre una vía de ferrocarril, a modo de ascensor inclinado, de tal forma que mientras un vehículo sube, el otro baja, lo que permite aprovechar la energía potencial que queda en la parte superior para subir el inferior y a la vez se frena el que está bajando. Su funcionalidad principal está destinada al transporte de pasajeros hacia zonas de lugares montañosos o pendientes muy pronunciadas, en las que se hace difícil el acceso por otros medios a motor que comúnmente se usan. El funicular también tiene su funcionalidad en los tipos de naturaleza de carga a granel para labores de minería. Sus ventajas principales son: permite acceder a lugares pendientes muy elevados, permite llevar cargas a granel en descenso y ascenso, permite la visión periférica y la continuidad en los viajes. Entre sus desventajas están: necesita de su propia infraestructura de vías, no son muy veloces y necesitan de varios sistemas alternos de seguridad. El tren atmosférico. El tren atmosférico es un tren que utiliza la presión del aire como medio de tracción. Para ello se coloca entre los rieles un tubo neumático y el tren se engancha a este tubo a través de un pistón. Si bien estos trenes no tienen locomotora, sí necesitan motores a lo largo de la línea del tren. Estas locomotoras van creando el vacío al paso del tren delante del pistón, lo cual hace que la presión atmosférica tire del tren. Una de las ventajas de este sistema fue la capacidad de subir pendientes pronunciadas, lo cual era una limitación para los trenes tradicionales. La funcionalidad del tren atmosférico está principalmente enfocada al transporte de pasajeros en vehículos de capacidad de unas 60 personas generalmente. Se usa para conectar estaciones de zonas circundantes a las ciudades mediante vías elevadas. Dentro de sus ventajas tenemos: en el entorno moderno su tecnología se puede considerar ecológica. La tecnología puede generar que los vehículos puedan ser totalmente automatizados. Y también tenemos la posibilidad de subir pendientes pronunciadas. Dentro de las desventajas de este sistema está: es complejo el sellado de las tuberías para generar su presión. Sus costos de funcionamiento llegaron a ser mucho más altos de lo previsto en su desarrollo inicial. Su aplicación está sujeta a una evaluación técnica según el lugar a usarse, por tratarse de un sistema que no ha contado con un desarrollo final ni práctico. El transporte fluvial consiste en el traslado de productos o pasajeros de un lugar a otro a través de ríos con una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una importante vía de comercio interior, por lo que en los ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. Apareció en el Neolítico en una de las etapas de la prehistoria, ya que en esta época se utilizaba para el intercambio de productos.
En la actualidad sigue siendo una importante vía comercial, como por ejemplo son en los ríos Mississippi y el Amazonas, aunque hace muchas décadas el transporte fluvial pasó por un cierto declive y en la actualidad está intentando habilitar ríos que fueron importantes en su época para hacerlos navegables. El buque remolcador. El buque remolcador es un buque especializado para desarrollar labores en el apoyo de maniobras de otros buques y objetos flotantes mediante el empuje o tirando hacia sí con ayuda de cabos y motores muy potentes. Dentro de las funciones de este tipo de buques están asistir en las maniobras de atraque y desatraque, ayudar a parar otros buques, remolcar y empujar o auxiliar a otros buques que hayan quedado sin medios de propulsión. También sirven de escolta y previsión de pérdida del gobierno a buques con cargas peligrosas en zonas de alto riesgo. El buque remolcador tiene su funcionalidad en ayudar a las maniobras de otros buques, principalmente alar o empujar de dichos barcos o similares en los puertos, pero también en el mar abierto a través de ríos o canales. También se usan para remolcar barcazas, barcos incapacitados o encallados y otro tipo de equipos. Dentro de las ventajas de este buque son pequeños y muy maniobrables, son muy potentes con más de 5.000 caballos de fuerza, pueden operar en conjunto con otros buques remolcadores. Hay gran variedad de tipos de buques remolcadores equipados especialmente para cada propósito. Dentro de las desventajas de este tipo de buque tiene gran potencia pero no son capaces de desarrollar grandes velocidades. Sus maniobras deben ser muy cuidadosas porque pueden haber condiciones adversas que superen la capacidad del remolque. Las operaciones de salvamiento son caras tanto para el buque encallado como para uno perdido en tierra, lejos de tierra. Las barcazas. Una barcaza es un artefacto naval, en ocasiones sin propulsión propia, de fondo plano, que se emplea en el transporte fluvial o también en el transporte marítimo de mercancías y pasajeros entre costas cercanas. Su fondo plano facilita la varada en playas de arena, no requiriendo de muelles o embarcadores para su propia carga o descarga. Su funcionalidad principal es muy común en regiones isleñas o con afluentes grandes, para el transporte de materiales, de vehículos y de personas. Son muy versátiles en aquellas zonas en donde hay pocas instalaciones portuarias de algunos lugares y países. Su tipo de carga puede ser cargas a granel, cargas unitarias, carga general y carga líquida. Dentro de las ventajas que tienen este tipo de embarcaciones puede avanzar en aguas poco profundas, puede representar una muy buena opción para movilizar mercancías a bajo costo y con más seguridad si son equipadas con una última tecnología. Tienen una cubierta apropiada para llevar vehículos, materiales o personas. Su funcionamiento es económico y versátil. Pueden acceder a zonas con escasa infraestructura portuaria. Dentro de sus desventajas no proveen condiciones de confort en casos de pasajeros similares a las de otros buques. Deben ser bien equipadas y tripuladas para su buen desempeño entre ríos fuertes. En algunos lugares no se ha impulsado ni se ha organizado el funcionamiento de la navegación naviera en el caso de las barcazas. Conclusiones. La tecnología del transporte, como cualquier otro tipo de tecnología desarrollada, está en constante evolución y en nuestra era actual que vemos una reinvención de los sistemas de propulsión, motores y vehículos en el transporte tanto fluvial como aéreo y férreo. Estos avances serán cada vez mayores y en consecuencia abrirán nuevas condiciones y ventajas para los usuarios y el entorno. Los combustibles son una fuente importante en el transporte aéreo y fluvial porque usan motores de combustión interna que proveen grandes cantidades de caballos de potencia requeridos en el medio de transporte.
El objetivo de los medios de transporte es la eficiencia en la capacidad de carga, velocidad y seguridad. Estas son las prioridades en cualquier medio de transporte que exista. El transporte fluvial se usa recurrentemente para transportar mercancías, vehículos y personas en zonas conectadas por ríos navegables, pero rara vez se usan para recorrer grandes distancias. El transporte férreo es muy versátil a la hora de tipos de carga que puede transportar, siendo un eje fundamental en países desarrollados. El transporte aéreo es el transporte más rápido para cruzar distancias internacionales, pero asimismo su costo de operación es muy elevado.